Per fare un tavolo ci vuole il legno, per fare il legno ci vuole l'albero. Bueno, antes de que yo empiece a hablar, voy a poner la presentación tan hermosa que ha hecho Marisa y que se nota que es una gran amiga por todas las cosas hermosas que ha puesto. Así que compartimos con ustedes la presentación. Bueno, muchas gracias por la presentación. Vamos a comenzar, vamos a seguir en estas jornadas y vamos a seguir hablando de la gramática de la fantasía. Y les voy a contar una situación que me sucedió hace algún tiempo. Un día, en el expreso de Soria a Monterde, vi que subía un hombre con una oreja verde. No era ya un hombre joven, sino más bien maduro. Todo menos su oreja, que era de un verde puro. Cambié pronto de asiento y me puse a su lado para estudiar el caso de cerca y con cuidado. Le pregunté: «¿Esa oreja que tiene usted, señor, cómo es de color verde si ya es usted mayor?» «Puede llamarme viejo», me dijo con un guiño. «Esa oreja me queda de tiempos de niño. Es una oreja joven que sabe interpretar voces que los mayores no llegan a escuchar. Oigo la voz del árbol, de la piedra en el suelo, del arroyo, del pájaro, de la nube en el cielo. Y comprendo a los niños cuando hablan de esas cosas que en la oreja madura resultan misteriosas». Eso me contó el hombre con una oreja verde un día en el expreso de Soria a Monterde. El caso es que este señor, se los cuento aquí hoy, llevaba una maleta llena de libros para presentárselos a unos chicos y a unas chicas que vivían en Monterde y que él había escuchado atentamente con su oreja verde. «¿Unos libros?», le pregunté yo. «Claro», me respondió. «Hace unos días estuve por allá conversando alegremente sobre sus intereses. Los chicos y las chicas de esa ciudad me dijeron, entre otras cosas, que no les gustaba leer, por varias razones que no le contaré. Lo cierto es que ahora vuelvo allí, a Monterde, con algunos libros que a mí me han gustado mucho y que por lo que me dijeron, creo que les gustará a ellos también. Veremos qué sucede. Me he propuesto acompañarlos en la lectura. Por eso, cada viernes tomaré el expreso a Monterde». «¡Qué maravilla! ¡Felicitaciones!», le dije yo. «Pero ¿me podría contar cómo logra tener su oreja tan hermosamente verde? Es algo que me interesa».
Pues le contaré mi método, me respondió. Y habló, tanto habló que llegamos a la estación de Monterde casi que con el mismo envión. Antes de bajarse, me hizo unos regalos y unas recomendaciones, aunque me aclaró que no era un recetario, sino simplemente su propia experiencia. Me dio una moneda de chocolate para que con ella pagara el pasaje para viajar en el próximo expreso hacia el Infante. Me regaló, además, un lápiz y un cuaderno. Miren, qué hermoso. Para que tomara nota de mis recuerdos. Me dejó una botella con jugo de manzana y de apio. Me dijo que me lo tomara la primera mañana de septiembre y que así, sin dudas, mi oreja se volvería verde. Cada año repito esas recomendaciones. Por eso estoy aquí hoy, para compartir con ustedes las palabras del señor Maduro con una oreja verde. Gianni Rodari publica en 1973 La Gramática de la Fantasía, un libro dirigido a docentes, padres, madres y animadores que creen en la necesidad de que la imaginación ocupe un lugar en el ámbito educativo, que confían en la creatividad infantil, que conocen el sentido liberador de la palabra. Un libro que se ha convertido en un clásico para quienes nos dedicamos a la docencia y a la enseñanza de la literatura. En la Gramática de la Fantasía, Rodari comparte algunos trucos para poner en movimiento palabras e imágenes. Nos ofrece sus experiencias, las que había registrado desde su juventud, desde sus inicios como maestro allá por 1937, en una carpeta con el título Quaderno di Fantastica, y además las realizadas junto a las maestras y los maestros de Reggio Emilia en 1972, reunidos en torno al proyecto educativo del pedagogo Loris Malaguzzi. Cito a Rodari. El uso total de la palabra para todos me parece un buen lema de bello sonido democrático, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. La mente es una, su creatividad se ha de cultivar en todas las direcciones. Las fábulas, escuchadas o inventadas, no son todo lo que sirve al niño. El uso libre de todas las posibilidades de la lengua no representa más que una de las direcciones en que puede expandirse. La imaginación del niño y de la niña, estimulada para inventar palabras, aplicará sus instrumentos sobre todos los aspectos de su experiencia que desafíen su intervención creativa. Las fábulas sirven a la matemática, como la matemática sirve a las fábulas. Sirve a la poesía, a la música, a la utopía, al compromiso político. En definitiva, al ser humano en su conjunto, y no solo al fantasioso. Sirven precisamente porque en apariencia no sirven para nada, como la poesía y la música, como el teatro y el deporte, mientras no se conviertan en negocio. Sirven al ser humano completo. Si una sociedad basada en el mito de la productividad y sobre la realidad del beneficio solo tiene necesidad de personas mutiladas, fieles ejecutoras, dirigentes reproductoras, dóciles instrumentos sin voluntad, quiere decir que está mal hecha y que es necesario cambiarla. Para cambiarla son necesarias personas creativas que sepan utilizar la imaginación. Dice Rodari,
Es necesaria la imaginación para creer que el mundo puede continuar y hacerse más humano. Rodari propone utilizar la imaginación para cambiar el mundo en el que vivimos, para liberarlo de las injusticias, de crueldad, de la miseria. La utopía como herramienta para la educación, porque como él dice, la utopía no es menos educativa que el espíritu crítico. Basta trasladarla desde el mundo de la inteligencia al de la voluntad. Rodari promueve el uso de la creatividad en todas las direcciones posibles, porque es necesaria para la vida diaria, para la cotidiana solución de problemas, porque sirve a quienes trabajan con las manos y a quienes lo hacen con la cabeza, a quienes se dedican al arte y a quienes se ocupan de la ciencia. Una educación holística, de calidad, que estimule a pensar en otras posibilidades y a no aceptar las cosas como vienen dadas. En ese sentido, la fábula se vuelve un elemento fundamental. La fábula como posibilidad de contar la realidad de otra manera, de pensarla en todas sus variantes, de cambiarla para que sea mejor. Para que esto suceda, es de vital importancia la figura de la persona que acompañe el proceso de enseñanza-aprendizaje, para contribuir con su predisposición continua a enriquecer de estímulos el ambiente en el que crecen los niños y las niñas. Cito a Rodari: el maestro se transforma en un animador, en un promotor de la creatividad. Deja de ser quien transmite un saber perfecto y confeccionado. Es un adulto que está con los niños para dar lo mejor de sí mismo, para desarrollar también en sí mismo el hábito de la creación, de la imaginación, del compromiso constructivo en una serie de actividades que finalmente son consideradas iguales. Las de producción pictórica, plástica, dramática, musical, afectiva, moral, es decir, valores, normas de convivencia, las cognoscitivas, las científicas, lingüísticas, sociológicas, las técnico-constructivas, la lúdica, sin considerar, dice Rodari, a ninguna de ellas como entretenimiento o distracción en comparación con otras consideradas más dignas. Ningún tipo de jerarquía entre las distintas materias. Y en el fondo, una sola materia, la realidad, enfocada desde todos los puntos de vista, empezando desde la realidad cercana, la comunidad escolar, el estar juntos, el modo de estar y de trabajar juntos. En una escuela de este tipo, el niño ya no está como consumidor de cultura y de valores, sino como creador y productor de valores y cultura. Entonces, ¿cómo nos transformamos en esa persona adulta capaz de acompañar a las generaciones futuras a contar la realidad con palabras nuevas? ¿Cómo les mostramos que existen otras posibilidades y los instamos a cambiar el mundo? ¿De qué manera, como docentes, nos convertimos en animadores de la cultura literaria, en promotores de un saber no siempre accesible a todos los sectores sociales? ¿Cómo les presentamos un libro, les damos alas y escoltamos el vuelo? Quizás, si seguimos las recomendaciones del señor de la oreja verde, podamos hallar la justa senda. Probemos. Primera recomendación: usar la moneda de chocolate para viajar al infante. ¿Dónde queda este sitio? Pues en nuestra infancia, en nuestra adolescencia, en nuestra juventud, irnos hacia el pasado y trazar un recorrido que nos permita reencontrarnos con nuestros gustos literarios y reconocer
¿Quiénes fueron nuestras guías? Michel Petit, en su libro Lecturas del espacio íntimo al espacio público, dice que, cito, para transmitir amor por la lectura y en particular por la lectura literaria, es preciso haberlo experimentado. Y recomienda hacer un pequeño ejercicio. Escriban sus autobiografías como lectores, nos dice. Sería como lanzar una piedra en el estanque, como nos propone Rodari, y quedarse observando las ondas que produce, las superficiales y las profundas. ¿De qué manera repercute la palabra literatura si la lanzamos a nuestra memoria? ¿Cuántas ondas provoca al tirarla en nuestro estanque interior? Tal vez, con el dulce sabor del chocolate, podamos hacer un recorrido placentero que nos muestre libros, personajes, autores, docentes, personas adultas que nos mostraron otros universos posibles y nos acompañaron en la lectura. O tal vez descubramos cuáles fueron las razones por las que algún libro no nos gustó o por las que no deseábamos leer. Entonces, con la moneda de chocolate, nos vamos de paseo al infante. Anotamos con el lápiz en el cuaderno aquellos recuerdos. De regreso, nos tomamos el contenido de la botella. Creo que nuestras orejas ya estarán bastante bien predispuestas a escuchar con atención lo que dicen los chicos y las chicas. ¿Qué les interesa? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué les provoca alegría y felicidad? Tomemos nota. No dejemos que se nos pase ningún detalle. Quedémonos junto a ellos, porque lo que dicen es importante. Eso que a los chicos y a las chicas les da curiosidad es el motor para poner en funcionamiento la enseñanza. Cito unas palabras de Rodari, de un capítulo de la gramática de la fantasía que se llama El abuelo de Lenin. La casa de campo del abuelo de Lenin surge no lejos de Kazán, capital de la República Autónoma de los Tártaros, sobre una pequeña colina, a los pies de la cual corre, meciendo a unos patos, un riachuelo cantarín. Una de las paredes de la casa da al jardín por medio de 3 grandes ventanas. Los niños, entre los que se encuentra Volodya Ulyanov, el futuro Lenin, entraban y salían del edificio por las ventanas, antes que usar la puerta. El sabio doctor Blanc, padre de la madre de Lenin, guardándose muy bien de prohibirles este inocente entretenimiento, hizo poner una resistente banqueta debajo de cada ventana, de modo que los niños pasasen por ellas sin el riesgo de romperse el cuello. Este me parece un modo ejemplar de ponerse al servicio de la imaginación infantil. Con los cuentos y los procedimientos fantásticos para producirlos, ayudamos a los niños a entrar en la realidad por una ventana, antes que por la puerta. Resulta más divertido y, en consecuencia, es más útil. Segunda recomendación: armar una valijita con las lecturas favoritas, así como el señor Maduro de La Oreja Verde, y compartir el amor por la literatura, contagiar el entusiasmo, contarles las historias que nos conmueven
que nos divierten, que nos hacen felices. Presentarles esos libros que nos transformaron de manera atractiva, a través de un juego, de un objeto, de una dramatización. Animarlos a entablar relaciones entre los libros que leemos, a reflexionar sobre la realidad a partir de los libros. Aprender estando juntos, con alegría, en comunidad y de manera lúdica. Cito a Rodari. En nuestras escuelas, hablando en general, se ríe demasiado poco. La idea de que la educación de la mente ha de ser algo tétrico es una de las cosas más difíciles de combatir. El encuentro decisivo entre los niños y los libros se produce en los bancos de las escuelas. Si se produce en una situación creativa en que cuenta la vida y no el ejercicio, podrá surgir aquel gusto por la lectura con el que no se nace, porque no es un instinto. Si el encuentro se produce en una situación burocrática, si el libro es maltratado hasta ser un instrumento de ejercitación, copias, resúmenes, análisis gramaticales, etc., sofocado por el mecanismo tradicional, examen, calificación, pueden hacer la técnica de la lectura, pero no el gusto por ella. Los niños sabrán leer, pero solo lo harán obligados, y fuera de la obligación se refugiarán en las historietas, aunque sean capaces de lecturas más complejas y más ricas, solo porque las historietas no han sido contaminadas por la escuela. Tercera recomendación: acompañar. Hacernos de cientos de monedas de chocolate para poder viajar, así como lo hacía cada viernes el señor Maduro de la Oreja Verde, que se iba a acompañar a sus chicos y a sus chicas hacia Monterde. Hacernos de cientos de monedas para acompañar. La compañía estimulante de un guía se vuelve imprescindible en este proceso. No podemos quedarnos en la mera animación. Debemos incentivar lecturas y promover mentes creativas. Cito a Rodari. La fantasía juega entre lo real y lo imaginario, situándose en una atalaya que creo muy instructiva. Es más, a veces indispensable para adueñarse hasta el fondo de lo real, remodelándolo. Rodari, en la gramática de la fantasía, pone a disposición de cualquier persona las leyes de la invención que él ha investigado y experimentado, porque como él dice, el proceso creativo es inherente a la naturaleza humana y está al alcance de quienes quieran expresarse y jugar con la fantasía. Nos ofrece técnicas de escritura creativa para poner en práctica. Por ejemplo, la piedra en el estanque. Rodari compara el efecto que hace una piedra lanzada en un estanque con el que produce una palabra arrojada al azar en la mente. Dice que provoca una serie infinita de reacciones en cadena, implicando con su caída sonidos e imágenes, analogías y recuerdos, significados y sueños, en un movimiento que afecta a la experiencia y a la memoria, a la fantasía y al inconsciente. Rodari utiliza como ejemplo la palabra roca y nos muestra todas las posibilidades inventivas que puede provocar. La vincula con otras palabras que riman, por ejemplo, roca, loca, poca, choca, toca, etc. O con otras palabras que empiecen con ro, Roma, Rodrigo, etc. La desmenuza, escribe una letra debajo de la otra
y propone palabras que empiecen con cada una de esas letras, con la R, con la O, con la C, con la A. Un ejemplo de este procedimiento lo realiza en el cuento La palabra Torino, del libro El juego de las cuatro esquinas de 1980. Es el último libro que alcanzó a publicar en vida. Les voy a leer un fragmento. Dentro de unos días iré a Torino para reunirme con un grupo de chicos que me han pedido les cuente una historia que ellos ilustrarán con sus dibujos. Me gustaría llevarles una historia nueva, pero ¿cuál? Busco en casetes, carpetas, cuadernos de notas, de proyectos, de esbozos. Mientras tanto, tomo un folio blanco y casi automáticamente escribo arriba, en letras de imprenta, la palabra Torino. Según una vieja costumbre, empiezo a descomponerla, a jugar con sus sílabas, a deformarla, a cambiarla por otra. Torí, no. No me dice nada. Rino, tampoco. ¿Quién es el tal Rino? ¿Qué quiere? En el folio aparece otorrino, que podría ser la habitual abreviatura de otorrinolaringólogo, especialista que cura las enfermedades del oído, la nariz y la garganta. Junto a él ya suena, simplemente añadiendo una consonante, un motorino. Si tuviera ganas y tiempo de hacer una coplilla, este podría ser un buen punto de partida. Un otorrino de Torino iba solo en motorino. Bueno, este es un ejemplo de ese primer procedimiento que es la piedra en el estanque. Otro procedimiento muy famoso al que aludieron mis compañeras anteriormente, tanto Marisa como Erika, es el del binomio fantástico. Dice Rodari, es necesaria una cierta distancia entre las dos palabras, que una sea suficientemente extraña a la otra, y su unión discretamente insólita, para que la imaginación se ponga en movimiento, buscándoles un parentesco, una situación fantástica en que los dos elementos extraños puedan convivir. Ejemplos de este procedimiento hay muchísimos en su obra. Yo les voy a mencionar solo dos. Uno de Fiabe al teléfono, el libro de 1962, el cuento que se llama La nariz que huye, o en Fiabe lunge un sorriso, publicado póstumamente en 1987, el cuento, y como para seguir con la nariz, se titula La nariz de fiesta. Y les voy a leer ese cuento porque es muy breve. Había una vez un herrero que tenía dos narices, una para todos los días y una para los días de fiesta. La nariz de todos los días estaba llena de verrugas, de granitos. La de los días festivos, en cambio, era lisa, suave y como lustrada, una belleza. Cada domingo a la mañana, el herrero llamaba a su mujer y le decía, «Rosa, dame la nariz de fiesta». Rosa sacaba la nariz de una cajita que guardaba en el aparador. El herrero se quitaba la nariz fea y la ponía sobre la mesita de luz. Y luego se ajustaba a la cara la nariz linda. Cuando estaba borracho, intentaba ponerse las dos narices juntas. Y entonces ya no sabía cuál de las dos sonarse. Otro procedimiento es el prefijo arbitrario, a través del cual nos propone deformar las palabras agregándoles un prefijo al azar. Les voy a leer una bella poesía del libro Filastrocche lunghe e corte, que es de 1981. Y les voy a dejar la invitación a mi canal de YouTube para que vean alguna de estas técnicas
como para seguir jugando. La hipótesis fantástica, por ejemplo, los materiales o enredar historias. Les voy a leer la poesía entonces, Palabras Nuevas. Conozco un señor que juega a inventar palabras nuevas. Por ejemplo, ha inventado el gran para pinceladas, para deshacer pinturas que no están tan bien logradas. Ha inventado el sin sombrero, para los que nunca sienten frío arriba de la frente. El para nubes y el para aguaceros, para que el sol pronto salga, y muchas otras palabras de gran utilidad en el campo y en la ciudad. Ahora tuvo la idea de inventar para pelea, que aleje a los conflictivos y vuelva buenos vecinos a los que son enemigos. Igual ese sustantivo le salió de bilucho, no funciona, pero él no se desalienta, todos los días lo intenta y seguro hallará, tarde o temprano, la palabra que les traiga paz a los seres humanos. Estas son algunas de las posibilidades a través de las cuales podemos convertirnos en creadores y productores de valores y de cultura. El señor Maduro, de la Oreja Verde, aquel día en el expreso de Soria a Monterde, me hizo esas recomendaciones que se parecen bastante a lo que dice Teresa Colomer en Andar entre libros, la lectura literaria en la escuela, de 2005. Teresa Colomer dice: escuchar, compartir y ayudar en el esfuerzo de leer textos que merezcan la pena son las nuevas coordenadas que presiden este siglo. Quizás aquel señor no era tan viejo y, a juzgar por sus propuestas, además de una oreja verde, tenía un ojo súper recontracalifragilístico adelantado que le permitía mirar lejos a través de los tiempos. Aunque él me haya asegurado que lo que me compartía eran solo sus, cito a Rodari, reflexiones que nacen de una práctica de vida docente, de una lucha político-cultural, de un compromiso y de una experimentación de muchos años. No son recetas, son la conquista de una posición nueva, de un papel diferente. Entre una escuela muerta y una escuela viva, el atenuante más auténtico es justamente este. La escuela para consumidores está muerta y fingir que está viva no impedirá que sintamos el olor de su putrefacción, evidente a todos. Una escuela viva y nueva solo lo puede ser una escuela de creadores, es decir, que hay que acabar con la diferencia entre alumnos y profesores, y en adelante hay que empezar a hablar de seres humanos completos. Encuentro sus reflexiones sumamente provechosas y de plena vigencia en nuestra actualidad. Pensar en una escuela viva, democrática, que se centre en las necesidades vitales de sus participantes y que ponga a rodar la fantasía para transformar la realidad hostil en la que vivimos es fundamental. El contexto actual, inmerso en una pandemia mundial, nos ha impuesto ciertos cambios en nuestro ejercicio docente. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué hemos aprendido? ¿Cómo vamos a seguir? Posiblemente algunas de las propuestas de Rodari
cobren vigor y puedan ser utilizadas. Escuchar con atención a los chicos y a las chicas, partir de la realidad presente, de sus vivencias y sensaciones, compartir libros que den esperanza para la vida, incentivar la búsqueda de soluciones a los problemas, ofrecer actividades lúdicas que puedan transformar las situaciones de injusticia que se perciben, dar herramientas para crear otros mundos posibles, democratizar la palabra, no para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Laura, por tu intervención. Yo estoy desde acá, desde YouTube, escuchando o leyendo, mejor dicho, escuchándote y leyendo todos los comentarios, que son comentarios sumamente alentadores. Felicitaciones a Erika, felicitaciones a Laura, excelente explicación. ¿Cuántas acciones de estos fantasmas que se parecen a las de los humanos? Noelia dice, gracias por abrir hermosamente el portal hacia Rodari. El mito de la productividad, qué interesante. Y preguntan, Raquel Caballeros, ¿cómo modificar, cómo hacer que los chicos lean? Pregunto por los chicos de primero y segundo año del secundario. Bueno, a mí me parece un poco que esta propuesta, esta idea de Rodari es sumamente alentadora. Doy clases en el Instituto de Literatura Juvenil y les propongo también a mis estudiantes estas ideas que he intentado esbozar aquí en esta pequeña conversación. Por un lado eso, pensarnos a nosotras mismas como docentes e irnos hacia atrás en el tiempo y buscar cuáles han sido nuestros gustos, nuestras pasiones, nuestras lecturas favoritas, y a partir de ahí empezar a compartir, como dice Michel Petit también justamente, compartir desde el amor por la literatura y entusiasmar. ¿Y cómo entusiasmo? No sé, a lo mejor a mí este libro me gusta mucho, pero yo quiero que a mis estudiantes también les guste. Bueno, primero voy a tener que escucharlos, a ver qué quieren, qué les gusta. Para mí, bueno, y para Rodari, bueno, no es para mí, pero digo, para Rodari es sumamente importante escuchar a las chicas y a los chicos, a las niñas y a los niños, para saber qué quieren, qué desean, por dónde van sus gustos, por dónde van sus deseos. Y a partir de ahí, a partir recién de esa necesidad vital que surge de los chicos y las chicas, proponerles lecturas. Claro que ahí va a entrar nuestro universo como docentes o como adultas, de pensar a ver hacia dónde vamos, qué lecturas les ofrezco desde mi haber, ¿no? Desde lo que yo tengo. Y bueno, y de ahí ir vinculando. A ver, yo pienso que esta obra les puede gustar, pero ¿cómo hago para que esta obra sea más atractiva? Bueno, a mí me resulta mucho, o a mí me divierte mucho, jugar con los objetos, traer cosas, pensar, ¿no? A ver, ¿y cómo les voy a presentar? Y yo siempre trabajo con esto. Bueno, a ver, voy y me busco las monedas de chocolate, o me preparo el juguito y les digo que con esto puede pasar tal cosa y les leo el cuento, por ejemplo, o les presento un autor. Yo creo que esa puede ser una herramienta, no sé, lo digo también desde mi experiencia, y como dice Rodari, estas tampoco son recetas, simplemente es un compartir estas experiencias que a mí me sirven y que a mí me resultan atractivas y que en muchas ocasiones creo que ha servido. Y bueno, y después es importantísimo, después de animar, acompañar la lectura, es sumamente importante, porque bueno, no es que instintivamente nos vaya a gustar leer, no, es
es un esfuerzo que tenemos que hacer, porque lo tenemos que hacer muchas veces en soledad, necesitamos muchas veces silencio, necesitamos concentración, entonces el acompañamiento en la lectura es sumamente importante, y estar ahí, estar presentes, no apartarnos de ese lugar, y bueno, y después ver qué se puede proponer, y a lo mejor a partir de esa lectura surgen otros textos u otras posibilidades. Hay una experiencia que hizo Rodari a partir de una poesía que él escribió, que la llevó a una escuela de Roma, en un barrio popular, compuesto por familias obreras. Él fue con esa poesía a una clase, que la poesía es La torta en el cielo. Y a partir de lo que podría ser esto como un error, como la torta en el cielo, o una especie de binomio fantástico también, ¿por qué no? Después Rodari dice algunas otras cosas que no son específicamente binomio fantástico, pero bueno, no importa. A lo que voy es que él, a partir de esa poesía propia, hace toda una experiencia muy larga con ese grupo de estudiantes de la escuela primaria, una escuela elementaria de Roma, y escriben una novela, ¿sí? Que la novela se llama justamente La torta in cielo, pero es la torta en el cielo, pero es, digo, una experiencia de acompañamiento también, de estímulo hacia la escritura, es decir, la palabra no es mía, la palabra no es propiedad de unas pocas personas que son, no sé, las inspiradas o las que pueden escribir, ¿no? Como esas ideas románticas que nos enseñaron sobre la literatura, sino que la palabra es de todo, de todos, de todas las personas que la quieran utilizar. Y bueno, y ahí está el ejemplo, ¿no? También convertirse en creadores, ese grupo de estudiantes, de sus propias historias. No sé si hay más preguntas. Muchísimas gracias, Laura. Sumamente clara en tus explicaciones, importante para la gran concurrencia que tenemos, que haya sido tan amable con tu relato, con tu exposición y con los ejemplos que diste, y tan disfrutable. Bueno, nada más que decir que estamos en mi nombre, en el nombre de Laura, en el nombre de Erika y de Leandro, que nos está asistiendo permanentemente. Muchísimas gracias por haber estado toda la tarde con nosotros, festejando este gran cumpleaños. Y bueno, como la fiesta no tiene por qué terminar, seguiremos mañana cumpliendo con esta hermosa fiesta. Así que, bueno, nos despedimos mañana. hasta mañana y que la pasen muy bien. Adiós, hasta mañana. Gracias.